Muy bien, ahora pasamos a la segunda parte de la unidad 3, en la que revisaremos la reactividad de los alcanos. Como veremos en esta presentación, los alcanos no tienen una gran variedad de reacciones. Sí tienen unas reacciones importantes para nosotros, pero no presenta tantas como veremos a continuación. Los alcanos tienen baja afinidad por otras moléculas. De ahí que en varias publicaciones, libros, en páginas de internet, también se les llame parafinas. Eso viene del latín parum affinis, que significa baja afinidad. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué tiene poca reactividad? Pues por los átomos y los enlaces que unen esos átomos que forman los alcanos. Los enlaces que unen carbonos con hidrógenos y carbonos con carbonos en los alcanos son enlaces sencillos, también conocidos como enlaces sigma. Debido a la poca diferencia o nula diferencia de electronegatividad entre los átomos de carbono e hidrógeno cuando están enlazados y carbono-carbono, pues hay una poca probabilidad o necesitan mucha energía, perdón, para romperse estas moléculas, estos átomos, para poder generar nuevos enlaces. Perdón, los enlaces son los que se rompen, no los átomos. Entonces, este tipo de enlaces, que son bastante estables, tienden o necesitan mucha energía para poder romperse. De ahí que no sean tan utilizados en química orgánica para preparar otros compuestos. Como veremos a continuación con los tres ejemplos que están aquí puestos, las reacciones de combustión, de cracking o fragmentación y de halogenación son tres reacciones que estudiaremos, pero que requieren condiciones de reacción fuertes. La primera de ellas, pues es bastante conocida. La combustión, pues es el quemar, ¿no? En presencia de oxígeno, los hidrocarburos, en este caso los alcanos, ¿para qué? Para formar CO2, agua y principalmente esos rompimientos de enlaces generan mucha energía calórica, ¿verdad? Esa energía química se convierte en energía calórica, la cual utilizamos ¿para qué? Por ejemplo, ahí tenemos un esquema de reacción en el que estamos haciendo reaccionar el propano en una combustión para generar CO2, agua y calor. Ese calor, normalmente el propano está en el gas estacionario, en los tanques de gas que tenemos en nuestras casas, normalmente una mezcla con butano, y lo usamos para calentar agua, para bañarnos, para cocinar, etcétera. La combustión también está en los combustibles de los autos, ¿verdad? De los aviones, de los camiones, etcétera. ¿Qué problemas tiene esto? Pues el primero de ellos es que pues, se genera mucho CO2 y en la composición de estos compuestos, aunque no está aquí, pues también hay azufre. Entonces uno de los primeros problemas es que la alta concentración de CO2 trae como consecuencia el tan conocido como efecto invernadero y la alta también formación de dióxido de azufre ocasiona que se convierta en lluvia ácida cuando se combina con agua. Otro problema muy grande es que, como ya lo estamos viendo ahora, o bueno, si ustedes si no lo sabían, hay países como nosotros que tenemos una dependencia muy, muy grande por los hidrocarburos, porque pues mucho del ingreso del gobierno viene por ahí. Y al ser un recurso no renovable, pues se va acabando. Además de que pues los precios son muy volubles, como vemos en estos días, y eso provoca problemas sociales fuertes. Otra cosa importante es que las combustiones normalmente no son perfectas, no son incompletas, no todo los reactivos se convierten en productos que uno quiere, también se generan otros. Por ejemplo, en la oxidación de los alcanos por combustión, pues se genera una molécula que se llama monóxido de carbono. El monóxido de carbono,
cuando es inhalado, pues empieza a competir con esta otra molécula, con el oxígeno molecular. Compiten, ¿a qué me refiero? A que son transportados ambos por la hemoglobina en la sangre, que es el transportador del oxígeno. Y al entrar el monóxido de carbono, pues no transporta oxígeno, sino monóxido de carbono, lo cual provoca asfixia y obviamente la muerte. Se me estaba pasando comentarles, nosotros tenemos aquí una reacción de combustión, ¿verdad? ¿Qué le está pasando al carbono del propano? Esta es una reacción de óxido de reducción. ¿Qué le pasa? Pues está oxidando. ¿Sí? Como lo podemos ver, pues tenía hidrógenos y ahora tiene oxígenos, ¿verdad? Eso es muy fácil. Si es de óxido de reducción, ¿quién se reduce? Pues se reduce el oxígeno. Nosotros sabemos que la mayoría de los hidrocarburos, sobre todo los alcanos y los cicloalcanos, son obtenidos del petróleo. El petróleo es una mezcla bastante compleja que está formada principalmente por hidrocarburos del tipo de los alcanos. Para separarlos se usan métodos de destilación, aprovechando sus diferencias en los puntos de ebullición. Los compuestos más volátiles salen primero y los menos volátiles no. Tenemos el gas natural, varios combustibles, la gasolina, la turbocina, los aceites y lubricantes, y finalmente queda la mezcla más densa que se usa para el asfalto y el chapopote. En la sección que nos interesa en esta parte en particular, pues es en el de los combustibles, en la gasolina. Normalmente son utilizados hidrocarburos de 5 a 11 átomos de carbono. ¿Qué pasa con estas moléculas? Que son lineales normalmente, como el propano, el butano que se usa en los tanques de gas. Pero el problema es que al quemarse las moléculas que son un poquito más grandes, que les decía de 5 a 11 carbonos, no se aprovecha tan bien su combustión. Entonces es necesario fragmentarlas. ¿Para qué? Para que éstas se ramifiquen y tengan una mayor eficiencia energética. Además, de esta manera también se pueden producir otros compuestos de mucha importancia, como veremos la siguiente unidad, que son los alquenos. Los alquenos pues dan pie a que se puedan hacer polímeros y otra gran cantidad de compuestos. Este proceso es un calentamiento, o antes se hacía haciendo un calentamiento muy fuerte de las moléculas, obviamente en ausencia de oxígeno para que no se oxiden. Ahora no se usan tan altas temperaturas, sí se usa mucha temperatura, pero no tan alta, y se utilizan compuestos conocidos como catalizadores. Las gasolinas tienen pues son muy utilizadas, ¿verdad? Nosotros estamos muy acostumbrados a, pues bueno, en los medios de transporte en los que estamos nosotros, tenemos, o se mueven la gran mayoría de ellos por quemar hidrocarburos, ¿verdad? Estos se puede traducir, bueno, lo que les comentaba del cracking, de la fragmentación, hacia el uso o derivatización de moléculas para ser utilizadas en los combustibles. Yo aquí les quería presentar un clip que no me sale, que está ahí a la izquierda. No sé si ustedes alguna vez han visto este tipo de los primeros vehículos de combustión interna, estas escenas en las que van rebotando y tienen pequeñas explosiones. ¿Por qué era esto? Pues porque se utilizaba inicialmente como combustibles pues compuestos como el tipo del heptano, ¿sí? ¿Qué tiene esto? Que se queman mucho más rápido y entonces la energía no se controla tan bien y mucha de esa energía pues se quemaba por la explosión o salía de otra manera por calor y no se utilizaba toda para mover las ruedas de ese auto. Con el tiempo se fueron dando cuenta que si derivatizaban esas moléculas y las ramificaban, la combustión era un poco más controlada y, muy importante,
se dieron cuenta que cuando probaron una molécula como esta, que es un isómero del octano, tiene 8 carbonos, tenían una mucho mayor eficiencia energética. Entonces, si ustedes van a la gasolinera o han estado allí y ven que en las bombas de gasolina de los autos tienen un color rojo, un color verde, pues es porque son dos diferentes gasolinas que tienen diferente octanaje. ¿Qué es el octanaje? Pues comparan la calidad energética de esas gasolinas contra mezclas de estos dos compuestos, de este derivado del octano con el heptano. Finalmente, vamos a revisar una reacción más, pues que tiene más que ver con lo que es nuestro curso, que es aprender a hacer las reacciones, ¿sí? A ver cómo suceden. Esto que tenemos aquí, bueno, vamos a hablar de la reacción de halogenación, es decir, como está en este esquema de reacción, transformar un alcano, en este caso el butano, haciéndolo reaccionar con cloro molecular, que son los reactivos, y los vamos a convertir en dos productos nuevos, ¿no? Que serían el clorometano y el ácido clorhídrico. Esto que estamos viendo aquí es un esquema de reacción. Nos está diciendo que hay un punto de inicio y un punto final. Partimos de unos compuestos y terminamos con otros. A través de hacer diferentes cambios. Puede ser por un calentamiento fuerte, ausencia de oxígeno, o utilizando energía lumínica. Eso es lo que está en la flecha. Al inicio de la flecha son los reactivos, al final de la flecha son los productos. Eso es lo que nos dice un esquema de reacción. ¿Qué vamos a aprender a hacer en este curso? En este curso vamos a aprender a hacer otra cosa. Vamos a aprender a hacer los mecanismos de reacción. ¿Cuáles son los mecanismos de reacción? Pues son los que nos dicen cómo sucede, cómo vamos del punto inicial al punto final, cómo se rompen los enlaces, cómo se forman los nuevos enlaces. Los procesos de halogenación de los alcanos, como está aquí, son procedimientos en los que ocurren rompimientos de enlace de tipo homolítico, es decir, son reacciones en las que van a participar radicales. Las reacciones radicalarias tienen formas muy establecidas de suceder. Bueno, en primera instancia son 3 pasos, ¿no? El primer paso se llama inicio o iniciación, que es que partimos de una molécula, que es el cloro molecular, y aunque parezca extraño, pues si se le hace incidir calor o energía lumínica, hace que ese enlace se excite y se rompa. Esos electrones, ¿verdad? Y fíjense cómo están las flechas. Es muy importante que vean las flechas. Las flechas están partiendo desde la línea, es decir, desde el enlace. Y son dos, divergen partiendo desde el enlace. ¿Qué están diciendo esas flechas? Que además, fíjense, que tienen solamente media cabeza o media punta de flecha. Pues están diciendo que cada átomo de cloro se está llevando un electrón de esos dos que están en el enlace. Es decir, se están formando radicales de cloro. Entonces, en el inicio no había radicales y se forman radicales. Posteriormente viene la etapa de la propagación. ¿Por qué propagación? Pues porque los radicales libres son muy reactivos, son muy inestables y reaccionan mucho. Y por eso dice que se propaga, ¿verdad? Porque empiezan a generar reacciones y reacciones y más radicales, etc. Entonces, ¿qué sucede? Pues tenemos el radical, que uno de los dos que ya se formó. ¿Y qué intenta hacer un radical? Pues estabilizarse. Se estabiliza a costa, pues, de otra molécula, en este caso, de una molécula de
de metano. ¿Qué sucede? Pues se forma un nuevo compuesto, que sería el ácido clorhídrico, y se forma un nuevo radical, que sería el radical metilo. Entonces, al inicio parto de un compuesto que está con sus octetos completos, se rompe de manera homolítica y forma dos nuevos radicales libres. Uno de esos radicales intenta estabilizarse a costa de formar un nuevo radical. Estoy hablando de la etapa de propagación. Como les digo, los radicales libres pues reaccionan con lo que haya. Y piensen, viendo el esquema de reacción, que podemos pensar que no hay una sola molécula de cada una, sino que hay muchas moléculas de cada una. Entonces, el radical metilo pues puede reaccionar con otra molécula que no sea radical para formar otro compuesto, y así sucesivamente. Ese es un problema de las reacciones radicalarias, que son difíciles de controlar. Finalmente, todas las reacciones de tipo radicalarias tienen una tercera y última etapa, que es la terminación. ¿Cuándo se da esta etapa? Pues cuando dos radicales libres reaccionan entre ellos para estabilizarse formando una molécula más estable que ya no tiene radicales libres. Para el caso que nos concierne, viendo cómo es nuestro esquema de reacción, pues la reacción de terminación, que es productiva para nuestro esquema de reacción, sería esta última, en la que un radical cloro y un radical metilo se encuentran para formar el clorometano. Es de destacar también que, bueno, como les decía, pues se pueden formar otros compuestos, y aquí en esta parte inferior pues les estoy poniendo pues que hay otras posibilidades. Bueno, eso fue con el... Y perdón, antes de que se me pase, estas reacciones suceden con bromo molecular y con cloro molecular. Ahora tenemos el caso del etano. En este caso el etano está reaccionando con el bromo. Tienen ahí el esquema de reacción. Forma esta combinación en presencia ya sea de energía calórica o energía lumínica. Forman bromoetano y ácido bromídrico. El mecanismo de reacción pues básicamente se basa en el anterior. Tenemos una parte de inicio, una parte de propagación y una parte de terminación. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Pues el rompimiento homolítico del enlace entre los bromos del bromo molecular para que se formen dos radicales bromo. Posteriormente, en la etapa de propagación, ¿qué sucede? Pues que uno de los radicales bromo reacciona con el etano para estabilizarse y formar uno de nuestros productos, que sería el ácido bromídrico, y formar un nuevo radical, que sería el radical etano. El radical etano, como un radical, pues puede seguir reaccionando y formar otras especies químicas, pero bueno, para este caso en particular, pues tenemos que revisar que pues se forme el producto que nosotros queremos que se forme, que sería el bromoetano. Por último, pues ya sabemos que esta reacción se detiene cuando radicales libres reaccionan entre sí para formar una molécula estable. Vemos aquí posibilidades de productos que se pueden llegar a formar, pero el que nos conviene a nosotros, el que estamos revisando, pues sería este de acá. Bueno, y como pueden identificar ahí, pues existen los tres pasos: el inicio, la propagación y la terminación. Hasta este punto solamente hemos visto reacciones con metano y con etano. ¿Qué tiene en particular estas dos moléculas?
Pues bueno, primero el metano, pues solamente tiene un carbono, ¿verdad? Y tiene enlaces a hidrógeno. ¿Cuál se puede romper? Bueno, no sé si se dan cuenta. Estamos haciendo unas reacciones en las que en la cadena principal cambiamos un átomo de hidrógeno por uno de cloro o de bromo. Esas son reacciones de sustitución. Estamos cambiando un átomo por otro. Bueno, ¿qué tenemos ahí? En el metano solo hay un tipo de enlaces, carbono e hidrógeno. En el etano hay dos tipos de enlace. Hay 6 enlaces carbono-hidrógeno y hay un enlace carbono-carbono. El enlace relativamente más sencillo de romper es el carbono-hidrógeno. Pero de esos 6 enlaces carbono-hidrógeno, el que nosotros rompamos nos va a dar el mismo producto. Pero si nosotros tenemos moléculas que son más largas, pues hay más probabilidades de que formen enlaces diferentes. ¿Por qué? O bueno, productos diferentes. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos un esquema de reacción que nos dice que el butano reacciona con el cloro molecular en presencia de energía lumínica para formar el 1-clorobutano, el 2-clorobutano y el ácido clorhídrico. Aquí no se fijen ahorita, por favor, en el balanceo de la ecuación. Fíjense nada más en los tipos de productos que tienen. ¿Qué sucede? El butano, como ya hemos revisado antes, tiene 2 carbonos de tipo primario a las orillas y tiene 2 carbonos de tipo secundario hacia el centro de la molécula. ¿Eso qué significa? Pues que romper un enlace de carbono-hidrógeno de un carbono primario no es lo mismo que romper uno de un carbono secundario. ¿Por qué? Pues como ya veíamos antes, la estabilidad es diferente. Porque ¿qué se tiene que formar? ¿Lo recuerdan? Pues se tiene que formar un radical libre. Y no es lo mismo que se forme un radical de un carbono primario que de un carbono secundario. De ahí que la probabilidad de que se forme el producto 1 o se forme el producto 2, pues no va a ser igual. ¿Por qué? Porque para que se forme el producto 1, el radical se tiene que formar ¿en qué carbono? Pues en el carbono 1. Ustedes lo están viendo aquí. Si yo quiero formar el producto 2, ¿qué necesito? Pues que el radical se haga sobre el carbono número 2. Entonces, pues no va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál creen ustedes que se forma mayoritariamente? ¿El 1-clorobutano o el 2-clorobutano? Para eso, pues vamos a recordar algo que ya vimos anteriormente en otra presentación. Los radicales libres van a tener una estabilidad relativa dependiendo a qué tipo de carbono, en qué tipo de carbono se formaron. Entre más sustituido esté el carbono, es decir, entre menos hidrógenos tenga, va a ser relativamente más estable. De ahí la tablita que les presento aquí. El radical de carbono terciario es relativamente más estable que el secundario, que a su vez es más estable que el primario, que es más estable que el de metilo. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Pues dependiendo el tipo de carbono donde se pueda formar el radical, pues va a ser más probable que se pueda hacer uno u otro producto. Si lo llevamos a la reacción que estábamos viendo, lo más probable, el producto que se hará con mayor facilidad, pues será el 2-clorobutano. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque en el mecanismo de reacción nosotros sabemos que se tiene que formar un radical libre, se le llama un intermediario, que está entre el principio y el final de la reacción. Aquí los tenemos señalados en el paso pues intermedio, que sería este y este otro. El de arriba es un radical secundario, de un carbono secundario, el de abajo es un radical de un carbono primario. Por lo tanto, el de arriba será más propenso a formarse y el producto que se forma con mayor
probabilidad es el del 2-clorobutano. Bueno, lo llevamos a casos más extremos, moléculas más grandes. ¿Cuál creen ustedes que sería el producto más probable de formarse? ¿Lo podrían hacer? Fíjense, estamos partiendo del 2,2,5 trimetilhexano. ¿Cuál sería el producto más probable de formarse? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que buscar? Pues tienen que buscar el carbono que esté más sustituido. Pero ojo, esta molécula, el 2,2,5 trimetilhexano, tiene carbonos de todo tipo, tiene carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Si ustedes pensaron que el cuaternario es el más sustituido, pues tienen toda la razón, ese es el que está más sustituido. Pero, a diferencia de este, que es el terciario, el cuaternario no tiene enlaces a hidrógeno y el terciario sí. Y los enlaces carbono-hidrógeno son relativamente más sencillos de romper en estas condiciones que los carbono-carbono. De ahí que el producto mayoritario o más probable de formarse en esta reacción sería este. Ahora yo les propongo que hagan el mecanismo de reacción de este esquema de reacción, tomando en cuenta de dónde parten, es decir, de esta molécula con el bromo, siguiendo los mismos mecanismos que vimos anteriormente. Y solamente intentando formar los productos que ustedes quieren. Son este y este. Entonces, propónganme un mecanismo de reacción que explique cómo se forma el 2-bromo 2,5,5 trimetilhexano. Y de esta manera llegamos al final de la segunda presentación de la unidad número 3, que también es la última parte de la unidad número 3. Ahora iremos a la unidad número 4, en donde hablaremos de alquenos. Gracias.